El episodio prohibido de María Félix que el gobierno quiso borrar. 4 de septiembre de 1972. 10:47 de la noche. Canal 2, Ciudad de México. Transmisión en vivo. La cámara 3 enfocaba un primer plano del rostro de María Félix y en 12 millones de hogares mexicanos, la gente dejó de respirar. Porque María acababa de decir 3 palabras que nadie esperaba. Voy a contarles. 3 palabras. 7 sílabas. Y en los siguientes 90 segundos, antes de que alguien pudiera detenerla, María Félix detonaría la bomba más grande en la historia de la televisión mexicana. Una bomba tan devastadora que el gobierno envió hombres armados al estudio para silenciarla. Una bomba tan peligrosa que las cintas fueron confiscadas, los testigos amenazados, y durante 50 años, todo México vivió sin saber qué fue lo que María estuvo a punto de revelar esa noche. Pero alguien guardó una copia. Alguien escondió la verdad durante medio siglo, esperando el momento exacto para sacarla a la luz. Esta es la historia de esa noche. La historia que el gobierno mexicano intentó borrar de la memoria colectiva. La historia que costó vidas, destruyó carreras y convirtió a María Félix en algo más peligroso que una actriz, en una amenaza para el Estado. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal para seguir escuchando más historias como esta. Para entender lo que pasó esa noche en Canal 2, hay que entender primero qué era la televisión mexicana en 1972. No era un medio de comunicación. Era un instrumento de control. El gobierno de Luis Echeverría Álvarez controlaba cada palabra que salía al aire. Cada programa, cada noticia, cada entrevista pasaba por un filtro invisible pero implacable. Si decías algo que incomodara al presidente, tu programa desaparecía. Si insistías, tú desaparecías. Así funcionaba México en los años 70. 4 años antes, en 1968, el gobierno había masacrado a cientos de estudiantes en Tlatelolco. La televisión no transmitió nada. Los periódicos publicaron la versión oficial. Y México aprendió una lección brutal: la verdad era peligrosa, y quien la decía pagaba con su vida. En ese contexto, hacer televisión en vivo era caminar sobre hielo delgado. Cada conductor sabía exactamente qué podía decir y qué no. Cada productor tenía una línea directa con Gobernación por si algo salía de control. Y cada invitado firmaba un acuerdo tácito. Podía ser gracioso, podía ser polémico, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, podías decir la verdad sobre el poder. Raúl Astor no entendió eso a tiempo. Raúl tenía 38 años, cabello oscuro peinado hacia atrás, bigote fino, ojos de hombre que todavía creía en lo que hacía. Llevaba 2 años al frente de Encuentro Nocturno, un programa de entrevistas que salía al aire los miércoles a las 10 de la noche. No era el programa más visto de México, pero tenía algo que los demás no tenían: invitados de verdad. No los títeres que Televisa reciclaba de programa en programa. Raúl buscaba a los que tenían algo que decir, a los incómodos, a los que hacían sudar a los productores. Y esa noche de septiembre, Raúl había conseguido a la invitada más grande de su carrera. María Félix. La doña. 58 años, retirada del cine hacía 2 años, pero más vigente que nunca. María no daba entrevistas. No las necesitaba. Su nombre bastaba para llenar cualquier titular sin abrir la boca. Pero algo había cambiado. 3 semanas antes de la entrevista, María había llamado directamente a la producción del programa. No a través de su representante, no a través de su asistente. Ella misma. «Quiero ir a tu programa», le dijo a Raúl cuando le devolvió la llamada. Raúl casi se cayó de la silla. «Señora Félix, sería un honor». «¿Cuándo le convendría?» «Mañana», dijo María. Raúl rió nervioso. «Señora, el programa sale los miércoles. Puedo programarla para la próxima semana». «No la próxima semana. El miércoles más cercano. Hay algo que necesito decir y no puede esperar mucho». Raúl sintió algo en su estómago, ese instinto de periodista que le decía que estaba frente a algo grande. «¿Puedo preguntar de qué se trata?» «No», respondió María. «Pero te prometo algo, Raúl».
Va a ser la entrevista más importante de tu vida. Los productores enloquecieron. Tener a María Félix era un golpe maestro de audiencia, pero la forma en que lo había pedido los ponía nerviosos. María Félix no pedía cosas. María Félix ordenaba, exigía, tomaba. Que ella llamara personalmente, que insistiera en una fecha cercana, que hablara de algo urgente, todo eso olía a problema. El productor ejecutivo, un hombre gordo llamado Horacio Fuentes, llamó a Raúl a su oficina. ¿Qué quiere decir? No me dijo. Eso no me gusta, Raúl. Una entrevista sin saber el tema es una bomba sin desactivar. Es María Félix, Horacio. Si dice que tiene algo importante, lo tiene. Horacio se recostó en su silla, el cuero crujió bajo su peso. Escúchame bien. Si dice algo sobre el gobierno, cortamos. Si menciona a Echeverría, cortamos. Si habla de Tlatelolco, de desaparecidos, de cualquier cosa que pueda meternos en problemas, cortamos. ¿Entendido? Entendido. Raúl salió de la oficina sabiendo que no iba a cumplir esa orden. Porque Raúl Astor, a diferencia de la mayoría de los conductores de televisión de México, todavía creía que el periodismo significaba algo. Todavía creía que decir la verdad era más importante que conservar el trabajo. Le costaría todo. El miércoles, 4 de septiembre, el estudio de Canal 2 estaba cargado de electricidad. Los técnicos lo sentían. Los camarógrafos lo sentían. Incluso los utileros, que normalmente no prestaban atención a nada que no fuera mover muebles, estaban tensos. Todos sabían que María Félix venía. Todos sabían que algo iba a pasar. Lo que nadie sabía era que María llegó al estudio a las 9:30 de la noche, una hora antes de la transmisión. Llegó en una limusina negra, con su asistente Lupita y 2 maletas de ropa porque María Félix no elegía vestuario con anticipación. Lo elegía en el momento, dependiendo de cómo se sintiera, dependiendo de lo que quisiera proyectar. Esa noche eligió un vestido negro. Largo, ceñido, elegante sin ser provocativo. Esmeraldas en el cuello, las mismas que le había regalado Alexander Berger años atrás. Cabello perfecto, maquillaje impecable, y esos ojos. Esos ojos verdes que habían intimidado a presidentes, que habían hecho temblar a los hombres más poderosos del mundo, que habían sobrevivido 4 décadas de fama sin perder ni un gramo de intensidad. Lupita la miraba preocupada mientras María se sentaba frente al espejo del camerino. Doña María, ¿está segura de esto? María no respondió. Aplicaba lápiz labial con mano firme, ni un temblor, ni una duda. Doña María. María la miró a través del espejo. Lupita, llevo 17 años callada. 17 años cargando algo que me está matando por dentro. Si no lo digo hoy, me voy a la tumba con eso, y Sebastián se queda enterrado 2 veces, una en la tierra y otra en el olvido. Lupita bajó la mirada. Sabía de quién hablaba. Sebastián Torres. El periodista. El amigo. El muerto. Pero si habla, doña María, si dice lo que quiere decir en Televisión Nacional, no van a quedarse de brazos cruzados. Ya sé lo que pueden hacer, respondió María. Ya me amenazaron una vez. Y aquí sigo. Lupita quiso decir algo más, pero conocía esa mirada. La misma mirada que María tenía cuando dejó a su primer esposo, cuando rechazó a Hollywood, cuando enfrentó a los estudios, cuando se plantó frente a cualquier hombre que intentó doblarla. La mirada de una mujer que había decidido algo y que no había fuerza humana capaz de detenerla. Está bien, dijo Lupita. Pero si las cosas se ponen feas, nos vamos. María sonrió. Si las cosas se ponen feas, Lupita, es porque estamos haciendo lo correcto. Las cosas fáciles no cambian nada. A las 10 de la noche, el programa comenzó. Raúl Astor saludó a la cámara con su estilo habitual, seguro pero no arrogante, cercano pero profesional. Presentó a María con las palabras que cualquier conductor habría usado: leyenda del cine, icono nacional, la mujer más bella de México. Pero cuando María entró al set, las palabras sobraron.
Se puso de pie el equipo completo. No por protocolo, por instinto. Porque cuando María Félix entraba a un lugar, el aire cambiaba de densidad. Se sentía más pesado, más eléctrico, más real. Caminó hacia el sillón con pasos medidos, cada movimiento calculado con la precisión de una mujer que había pasado 40 años frente a cámaras. Se sentó, cruzó las piernas, miró a Raúl directamente a los ojos, y sonrió. Esa sonrisa que podía significar cualquier cosa: amabilidad, amenaza, seducción, desprecio. Raúl tragó saliva sin darse cuenta. Buenas noches, María. Gracias por estar aquí. No me des las gracias todavía, respondió María. Su voz suave, controlada, con ese timbre grave que hacía que cada palabra sonara como una sentencia. Espera a ver si sigues agradecido al final de la noche. Raúl rió, nervioso. El público en el estudio, unas 200 personas, rió también. Pero la risa era incómoda. Algo en el tono de María decía que no estaba bromeando. Los primeros 40 minutos transcurrieron con normalidad aparente. María contó anécdotas de Hollywood, de sus películas, de Jean Renoir, de la vez que rechazó una invitación de Marlon Brando a cenar porque, según ella, Brando no sabía usar los cubiertos correctamente. El público reía. Raúl se relajaba. En el control, Horacio Fuentes respiraba aliviado. Está hablando de cine, le dijo a su asistente. Solo de cine. Quizás me preocupé de más. Pero Horacio no conocía a María. No realmente. No sabía que María Félix era la maestra del timín, que podía mantener una conversación ligera durante horas mientras esperaba el momento exacto para atacar. Como un felino que juega con su presa antes de clavar los colmillos. El momento llegó en el minuto 41. Raúl, sintiéndose confiado, sintiéndose cómodo con una entrevista que parecía inofensiva, hizo la pregunta que cambiaría todo. No la había planeado. No estaba en su lista. Salió naturalmente, como salen las cosas que el destino tiene decididas. María, en todos estos años de carrera, hay algo que nunca te hayas atrevido a decir en público: silencio. No el silencio normal de una pausa televisiva. Un silencio vivo, denso, con peso. María lo miró fijamente. Sus ojos, esos ojos verdes que habían intimidado a presidentes y millonarios, se oscurecieron. Cambiaron de color, como si una nube hubiera pasado por dentro de ellos. Raúl sintió algo en el estómago. Un instinto de peligro, el mismo instinto que siente un animal cuando escucha un ruido en la oscuridad. Pero ya era tarde. Ya había preguntado. Y María Félix no era una mujer que dejara preguntas sin responder. Sí, dijo María. Su voz bajó medio tono. Ya no era la voz de la estrella contando anécdotas divertidas. Era otra voz. Más grave, más peligrosa, más real. Hay algo. El estudio se quedó inmóvil. Los camarógrafos dejaron de ajustar lentes. Los técnicos de sonido levantaron la cabeza de sus consolas. Todos sintieron que algo estaba a punto de pasar. Algo grande. María se inclinó hacia adelante. Raúl tragó saliva. ¿Qué es? Ella sonrió. Una sonrisa fría, sin humor, sin calidez. La sonrisa de alguien que está a punto de cruzar un punto sin retorno y lo sabe. Voy a contarte lo que pasó en 1955. Voy a contarte por qué realmente me fui de México durante 2 años. Voy a contarte quién mató a Sebastián Torres. En el control de producción, Horacio Fuentes se puso de pie de golpe. Su silla rodó hacia atrás y chocó contra la pared. Su cara pasó de color normal a ceniza en menos de un segundo. No, 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 murmuró. Miró al director. ¿Quién es Sebastián Torres? El director, un hombre delgado llamado Ernesto Sandoval, ya estaba buscando en su memoria. Torres. Creo que fue un periodista. Murió en los 50. Le dijeron que fue sobredosis. La cara de Horacio se descompuso aún más. Está hablando de un asesinato político. En televisión en vivo.
A las 10 de la noche. Con 12 millones de personas viéndonos. Horacio agarró el teléfono. Llamen a Gobernación. Ahora. Díganles que tenemos una situación. Pero en el set, María seguía hablando. No miraba a las cámaras. Miraba a Raúl, solo a Raúl, como si fueran los únicos dos seres humanos en el universo. Sebastián Torres era mi amigo, dijo. Su voz temblaba ligeramente, algo raro, algo que nadie había visto en María Félix en 4 décadas de vida pública. Uno de los pocos hombres que me trató como un ser humano, no como un objeto, no como un trofeo, no como una fantasía. Me buscaba para hablar de libros, de política, de cosas que importaban. No le interesaba mi cara. Le interesaba mi mente. Y en un país donde todos los hombres me miraban con hambre, Sebastián me miraba con respeto. Hizo una pausa. El silencio en el estudio era tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes, el murmullo eléctrico de las cámaras, la respiración contenida de 200 personas que no se atrevían a moverse. En 1954, continuó María, Sebastián me contó que estaba investigando algo enorme. Tráfico de tierras ejidales en Sinaloa. Campesinos desplazados por la fuerza, asesinados algunos, desaparecidos otros. Fortunas construidas sobre huesos. Y detrás de todo, un nombre. Un solo nombre. Raúl se inclinó hacia adelante. En el control, Horacio gritaba por teléfono. Necesito a alguien de Gobernación aquí ahora. Esto es una emergencia nacional. ¿Me están escuchando? Una emergencia. Pero la voz de María era más fuerte que cualquier grito. No porque gritara, porque cada palabra caía como piedra sobre agua tranquila, expandiéndose en ondas que nadie podía detener. Le dije que no publicara nada, continuó María. Le supliqué. Le escribí una carta. Sebastián, te van a matar. Déjalo ir. Huye de México. Pero era terco. Bueno, no era terco. Era valiente. Publicó su investigación el 12 de marzo de 1955. 3 días después estaba muerto. La voz de María se quebró. No lloró. María Félix no lloraba en público. Pero su voz se quebró como se quiebra el vidrio cuando le aplicas demasiada presión, de golpe, con un sonido seco, irreversible. Fui a su funeral. Había 5 personas. Su madre, 2 hermanos, un amigo y yo. Nadie más. Un hombre que había dedicado su vida a decir la verdad, enterrado como un perro mientras los que lo mataron brindaban en algún salón del gobierno. Raúl no podía hablar. Su mente de periodista sabía que estaba presenciando el momento más importante de la televisión mexicana. Su instinto de supervivencia le decía que debía cortar, cambiar de tema, salvar su programa y su carrera. Pero no podía. No podía moverse, no podía interrumpir. María lo tenía atrapado. México entero estaba atrapado. Esa noche recibí una visita, continuó María. 2 hombres. Muy educados, muy tranquilos. Trajes caros, zapatos lustrados, sonrisas de hielo. Me dijeron que Sebastián se había equivocado, que había difamado a gente importante, que era mejor para todos olvidar el asunto. María se recostó en el sillón. Su postura cambió. Ya no era la mujer vulnerable que recordaba a un amigo muerto. Era la doña. La reina. La guerrera. Les dije que se fueran al infierno, dijo con una calma devastadora. Me dijeron que podían arruinarme. Destruir mi carrera. Inventar escándalos. Arrestarme si querían. Les dije que lo intentaran. Que yo era María Félix y que no me asustaban hombres de traje que se escondían detrás de su jefe. Y entonces dijeron algo que sí me asustó. María hizo una pausa. Una pausa larga, calculada, perfecta. 3 segundos. 4. 5. En 12 millones de hogares, la gente se inclinó hacia sus televisores. En el estudio, nadie respiraba. En el control, Horacio había dejado de gritar. Todos esperaban.
Dijeron que sería una pena que algo le pasara a mi madre. La voz de María tembló al decirlo, 17 años después. Mi madre vivía sola en Álamos, Sonora. Tenía 74 años. Era lo único en el mundo que me importaba más que yo misma. María respiró profundo. Me fui de México al día siguiente. No volví durante 2 años. Y nunca, dije nada. Hasta ahora. Raúl estaba blanco. Sus manos temblaban, todo. Sus notas, sus archivos, sus libretas, los documentos originales que probaban la corrupción de Herrera. Todo desapareció en una noche. La investigación de Sebastián fue borrada como si nunca hubiera existido. Los periódicos que habían publicado las 2 primeras entregas fueron presionados para retractarse. El director de El Nacional fue reemplazado en una semana. Su sucesor publicó una disculpa pública por haber difamado al honorable secretario de Gobernación. Y así, en menos de un mes, Sebastián Torres pasó de ser un periodista valiente a ser un drogadicto suicida que había inventado calumnias contra el gobierno. Su nombre fue borrado. Su investigación fue enterrada. Su verdad fue asesinada junto con él. Y entonces María dijo algo que heló la sangre de todos los que estaban escuchando. Pero Sebastián era más inteligente que ellos. Sabía que vendrían por él. Sabía que destruirían sus archivos. Y por eso, 3 días antes de morir, me entregó una copia de todo. De todo, Raúl. Los documentos originales, las fotografías, los testimonios de los campesinos, las firmas de Herrera en los contratos fraudulentos, todo. Me lo dio en un sobremanila sellado con cera. María, me dijo, si me pasa algo, guarda esto. No lo publiques ahora. Es demasiado peligroso. Pero algún día, cuando sea seguro, saca esto a la luz. El mundo tiene que saber la verdad. En el control, Horacio Fuentes estaba al borde del colapso. Tenía el teléfono en una mano y un vaso de agua en la otra. Las 2 manos temblaban. De a otro lado del teléfono, una voz de Gobernación le gritaba instrucciones. Corten la transmisión inmediatamente. Confisquen las cintas. Detengan a esa mujer. No puede salir del estudio. Horacio miró a sus técnicos. Nadie se movía. Nadie quería ser el que cortara a María Félix en el momento más importante de la historia de la televisión mexicana. Corten, susurró Horacio. Su voz ya no tenía fuerza. Corten, por favor. El director lo miró. ¿Estás loco? Esto es la transmisión más vista de la década. Si cortamos ahora, mañana toda la prensa preguntará por qué. Es peor. Horacio cerró los ojos. Entonces estamos muertos, murmuró. Todos estamos muertos. En el set, María sacó algo de su bolso. Un sobre. Grande, amarillento, viejo. Sellado con cera roja. El sobre que Sebastián Torres le había dado 17 años atrás, 3 días antes de morir. Raúl lo miró. Su cerebro de periodista entendió inmediatamente lo que estaba viendo. Evidencia. Evidencia real, tangible, de un asesinato político. En televisión en vivo. Esto es lo que Sebastián me dio, dijo María sosteniendo el sobre frente a la cámara. Dentro hay documentos que prueban que Miguel Ángel Herrera ordenó el despojo de 12.000 hectáreas de tierras ejidales en Sinaloa entre 1953 y 1955. Hay contratos con su firma. Hay fotografías de reuniones con los empresarios que se beneficiaron. Hay testimonios escritos de campesinos que fueron amenazados, golpeados, desplazados. Y hay una orden, escrita a mano por Herrera, que dice textualmente, neutralicen al periodista, método, aparentar suicidio. Esa orden tiene fecha del 13 de marzo de 1955. 2 días antes de que Sebastián apareciera muerto. El estudio explotó. No en ruido. En un silencio que gritaba. Un silencio tan poderoso que se podía sentir físicamente, como una presión en el pecho, como un peso en los hombros. 200 personas sin respirar. Cámaras grabando. Luces ardiendo.
Y María Félix sosteniendo un sobre que contenía la prueba de un asesinato ordenado por el gobierno, frente a 12 millones de testigos. Raúl habló. Su voz era un susurro. María, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de 17 años? María lo miró. Sus ojos brillaban. No eran lágrimas. Era algo más profundo. Era la mirada de alguien que ha cargado un peso imposible durante demasiado tiempo y finalmente lo suelta. Porque la madre de Sebastián murió la semana pasada. Se llamaba Doña Carmen. Tenía 89 años. Murió creyendo que su hijo era un drogadicto, que se había matado por vergüenza, que había inventado mentiras sobre gente importante. Murió sin saber que su hijo era un héroe. María apretó el sobre contra su pecho. Le prometí a Sebastián que contaría la verdad. Le prometí que el mundo sabría quién fue realmente. Y no cumplí. Durante 17 años no cumplí porque tenía miedo. Miedo por mi madre, miedo por mi familia, miedo por mí misma. Pero mi madre murió hace 3 años. La madre de Sebastián murió la semana pasada. Ya no queda nadie a quien puedan amenazar. Ya no queda nada que puedan quitarme que me importe más que la verdad. María se puso de pie. Lentamente, con la dignidad de una reina, con el peso de 17 años de silencio cayendo de sus hombros. Sostuvo el sobre frente a la cámara principal. Esto es para ti, Sebastián, dijo mirando directamente al ente. Esto es para tu madre, que murió sin saber la verdad. Esto es para tus hermanos, que vivieron con la vergüenza de una mentira. Esto es para todos los periodistas que han muerto por decir lo que nadie se atrevía a decir. Y esto es para México, un país que merece saber quiénes son realmente los hombres que lo gobiernan. Y entonces las luces se apagaron. De golpe. Sin aviso. Sin transición. Todo el estudio sumido en oscuridad total. En 12 millones de hogares, las pantallas se pusieron negras. La gente golpeó sus televisores pensando que se habían descompuesto. Ajustaron antenas, cambiaron canales. Pero Canal 2 era un rectángulo negro, mudo, muerto. En el estudio, alguien gritó. Una mujer del público. Después otra voz, masculina, autoritaria. Nadie se mueva. Nadie toque nada. Puertas abriéndose con fuerza. Pasos pesados, coordinados, militares. Linternas cortando la oscuridad como cuchillos. María se quedó de pie. No se movió. Apretó el sobre contra su cuerpo con ambas manos. En la oscuridad, sintió que alguien se acercaba. Una voz, fría, sin emoción. Señora Félix, tiene que venir con nosotros. ¿Quiénes son ustedes? No importa quiénes somos. Lo que importa es que esta conversación terminó. María rió. Una risa seca, sin miedo, sin humor. Terminó. Apenas estaba empezando. El hombre se acercó más. María sintió su aliento. Olía a tabaco y a colonia cara. No querrá que su hijo esté involucrado en esto, ¿verdad? El mundo se detuvo. Su hijo. Enrique. Su único hijo. El niño que le habían arrebatado cuando era pequeño, el dolor más grande de su vida, la herida que nunca había cerrado. Estaban amenazando a su hijo. María sintió que las piernas le temblaban, pero no lo demostró. No podía demostrarlo. Si mostraba miedo, si su voz temblaba, si dudaba un segundo, todo se venía abajo. Todo lo que Sebastián había sacrificado, todo lo que ella había cargado durante 17 años, todo se perdería en un momento de debilidad. Apretó los dientes. Respiró. Ustedes no saben con quién se están metiendo, dijo. Y su voz no tembló. Pero los hombres no estaban jugando. Eran 6, 8, quizás 10. En la oscuridad era difícil contar. Se movían con la precisión de gente entrenada, gente que hacía esto por trabajo, gente que desaparecía problemas para el gobierno como quien desaparece basura. Confiscaron todo. Las cintas de grabación, los respaldos de emergencia, los rollos de las cámaras de seguridad.
Sacaron al público en silencio, fila por fila, sin explicaciones. Uno de los hombres se acercó a cada persona y dijo lo mismo, con la misma voz, con la misma calma terrorífica. Esto nunca pasó. No estuvieron aquí. No vieron nada. Si hablan con alguien, con quien sea, periodista, familiar, amigo, habrá consecuencias. ¿Entendido? Todos asintieron. Todos obedecieron. Todos tenían familias, hijos, vidas que proteger. Todos menos uno. Ernesto Villar tenía 34 años. Era técnico de sonido. Llevaba 3 años trabajando en Canal 2, mezclando audio, ajustando micrófonos, haciendo el trabajo invisible que nadie nota hasta que falla. Esa noche estaba sentado en su consola cuando las luces se apagaron. Y en los 90 segundos de oscuridad que siguieron, mientras los hombres de traje entraban al estudio y todos miraban hacia el set donde María seguía de pie sosteniendo el sobre, Ernesto hizo algo que cambiaría su vida para siempre. Extendió la mano en la oscuridad, encontró la cinta de audio del canal auxiliar, la que siempre grababa como respaldo, la que nadie recordaba porque nadie la necesitaba, y la sacó de la máquina. Con un movimiento rápido, fluido, casi instintivo, la metió dentro de su chaqueta. Y esperó. Esperó a que vinieran por las cintas principales. Esperó a que revisaran las consolas. Esperó a que contaran los equipos. Nadie preguntó por la cinta auxiliar. Nadie recordó que existía. Ernesto salió del estudio a las 2 de la mañana junto con los demás técnicos. Pasó junto a los hombres de traje que los revisaban en la puerta. Uno lo miró. Ernesto sostuvo la mirada. El hombre lo dejó pasar. La cinta seguía dentro de su chaqueta, contra su piel, caliente como un secreto vivo. Esa noche, cuando Ernesto llegó a su pequeño departamento de la colonia Narvarte, guardó la cinta detrás de un mueble viejo en su recámara. No la escuchó. No se atrevió. Se acostó en la cama mirando el techo y pensó en lo que había hecho. Había robado evidencia de un operativo gubernamental. Había desobedecido una orden directa de hombres que claramente tenían el poder para destruirlo. Y ahora, escondida detrás de un mueble barato, tenía la grabación de María Félix acusando al secretario de Gobernación de asesinato. Si la descubrían, estaba muerto. Pero si no la había guardado, la verdad habría muerto esa noche junto con las demás cintas. Ernesto eligió el riesgo. Eligió la verdad. Y durante 50 años, viviría con las consecuencias de esa decisión. A la mañana siguiente del incidente, México amaneció como si nada hubiera pasado. Los periódicos no mencionaron nada. Ni una línea. Ni una columna de chismes. Ni un comentario casual. Como si el programa de esa noche nunca hubiera existido. Canal 2 transmitió su programación habitual. En el horario donde debía aparecer la repetición del programa de Raúl Astor, pusieron una película vieja. Nadie explicó por qué. Nadie preguntó. Pero en las casas de México, la gente sabía. 12 millones de personas habían visto algo. 12 millones de personas habían escuchado a María Félix acusar a un funcionario de asesinato. 12 millones de personas habían visto cómo la pantalla se puso negra. Y ahora, 12 millones de personas estaban siendo obligadas a fingir que no había pasado nada. El silencio era más ensordecedor que cualquier grito. En los mercados, en las oficinas, en las escuelas, la gente se miraba con ojos cómplices pero no decía nada. No en voz alta. No donde alguien pudiera escuchar. Algunas familias hablaron a puerta cerrada. ¿Viste lo de anoche? Sí. ¿Qué crees que pasó? No sé. Mejor no hablemos de eso. Y así, el evento más importante de la televisión mexicana se convirtió en el secreto más grande de México. Un secreto compartido por 12 millones de personas que no se atrevían a pronunciarlo. María Félix desapareció. No fue una desaparición gradual, no fue un retiro elegante. Se esfumó. Canceló compromisos, rechazó llamadas, cerró su casa. Lupita, la única persona que sabía dónde estaba, respondía siempre lo mismo: la señora Félix está descansando, no recibe a nadie.
3 días después del incidente, María abordó un avión a París con 2 maletas y sin fecha de regreso. No dejó declaraciones, no dejó explicaciones, no dejó nada. Se fue como se van las personas que saben que su vida está en peligro, rápido, en silencio, sin mirar atrás. Pero antes de irse hizo una cosa. Visitó la tumba de Sebastián Torres en el Panteón Jardín. Fue a las 5 de la mañana, sola, sin chofer, sin asistente. Se arrodilló frente a la lápida cubierta de musgo, una lápida simple que decía solo su nombre y sus fechas, sin epitafio, sin flores, sin nada que indicara que ahí descansaba un héroe. María puso su mano sobre la piedra fría. Lo intenté, Sebastián, susurró. Lo intenté. No me dejaron terminar. Pero no voy a rendirme. Te lo prometo. La verdad va a salir. Quizás no mañana. Quizás no el año que viene. Pero va a salir. Te doy mi palabra. Se levantó, se limpió las rodillas, caminó hacia la salida del panteón. En la puerta, un hombre la estaba esperando. Traje oscuro. Gafas de sol a las 5 de la mañana. María lo reconoció. Era uno de los hombres del estudio. Bonito discurso, señora Félix. Espero que también haya prometido entregar el sobre. María se detuvo. Lo miró directamente a los ojos, sin pestañear, sin temor visible. ¿Cuál sobre? El hombre sonrió. No juegue con nosotros. Sabemos que tiene documentos. Queremos esos documentos. No tengo nada. Su sonrisa se borró. Señora Félix, le recuerdo lo que hablamos sobre su hijo. María sintió que algo se rompía dentro de ella, pero por fuera era roca. Era montaña. Era María Félix. Si le tocan un pelo a mi hijo, dijo con una calma que cortaba como navaja, les prometo que habrá copias de esos documentos en cada embajada de Europa antes de que termine la semana. Silencio. El hombre la estudió. Intentó leer mentira en su cara. No encontró nada. Porque María no estaba mintiendo. Antes de la entrevista, había enviado copias del contenido del sobre a 3 personas de confianza en 3 países diferentes. Francia, España e Italia. 3 sobresellados con instrucciones claras. Si algo me pasa, abran esto y envíenlo a todos los periódicos que encuentren. El hombre pareció entender algo. Se ajustó los lentes. Buen viaje a París, señora Félix. Que disfrute la ciudad. Y espero que entienda que este es un asunto cerrado. María no respondió. Subió a su auto. Manejó hasta el aeropuerto. Y se fue. Los siguientes días fueron brutales para todos los que habían estado en ese estudio. Raúl Astor fue el primero en caer. Lo despidieron de Canal 2 al día siguiente del incidente. Sin explicaciones, sin indemnización, sin ceremonia. Simplemente dejó de existir para la televisión. Horacio Fuentes le llamó personalmente. Lo siento, Raúl. Órdenes de arriba. Raúl intentó trabajar en otros canales. Nadie lo aceptó. Su nombre estaba en una lista negra invisible pero efectiva. Cada vez que tocaba una puerta, se le cerraba en la cara. Es que no tenemos vacantes. Es que el presupuesto no alcanza. Es que estamos reestructurando. Excusas diferentes, resultado idéntico. Raúl Astor era un hombre marcado. 3 meses después del incidente, el 12 de diciembre de 1972, Raúl iba manejando por la avenida Insurgentes a las 3 de la tarde. El tráfico era ligero. La calle estaba casi vacía. Su auto se estrelló contra un poste de luz a velocidad moderada. Murió en el impacto. Los periódicos publicaron una nota breve: conductor de televisión muere en accidente vial. Nada más. Ningún periódico mencionó que Raúl había sido el conductor del programa más censurado en la historia de México. Ninguno mencionó a María Félix. Ninguno se preguntó cómo un hombre estrella su auto contra un poste de luz en una calle vacía a las 3 de la tarde. La familia de Raúl pidió una investigación. Se les dijo que no había nada que investigar. Accidente.
Caso cerrado. Como el de Sebastián Torres 17 años antes. Después cayó el camarógrafo principal. Arturo Villamil. Un hombre callado, metódico, que había trabajado 20 años en televisión sin problemas. En enero de 1974, un año y 3 meses después del incidente, Arturo fue encontrado muerto en su departamento. Se había colgado del ventilador del techo, dijeron los periódicos. Suicidió. Su esposa gritó que Arturo jamás se habría matado, que tenía planes, que habían comprado boletos para ir a Acapulco la siguiente semana, que estaba bien, que estaba normal. Nadie la escuchó. Caso cerrado. Después desapareció el productor del programa. Mario Salcedo. Simplemente dejó de existir. Su familia lo buscó durante años. Pusieron anuncios en los periódicos, contrataron investigadores privados, tocaron puertas en dependencias gubernamentales. Nada. Mario Salcedo se evaporó como el agua sobre una plancha caliente. Su esposa murió en 1985 sin saber qué le había pasado. Sus hijos crecieron con la sombra de un padre que un día salió a trabajar y nunca regresó. Ernesto Villar veía todo esto desde la distancia. Cada muerte, cada desaparición, cada silencio era una confirmación de lo que ya sabía. La cinta que tenía escondida detrás de su mueble era una sentencia de muerte. Sí, lo miró. Su cara era una máscara. Perfecta, impenetrable. Rumores, repitió. México está lleno de rumores. También está lleno de verdades que nadie quiere escuchar. Tomó un sorbo de su café. Si tienes una pregunta específica, hazla. Y hay cosas que el gobierno quiere que no hayan pasado. El problema es que la memoria no se borra con decreto. 12 millones de personas vieron algo esa noche. 12 millones de personas saben lo que saben. Puedes borrar las cintas, puedes cerrar los programas, puedes amenazar a la gente. Pero no puedes borrar lo que ya está adentro de sus cabezas. Se levantó. La entrevista ha terminado. Pero antes de irse, se dio vuelta. Y si estás pensando en publicar esto, te aconsejo que lo pienses bien. No por mí. Por ti. México sigue siendo un país peligroso para los que hacen preguntas incómodas. El periodista no publicó nada. Ernesto Villar, mientras tanto, vivía su vida tranquila en la colonia Narvarte. Se había casado en 1975 con una mujer llamada Carmen, maestra de escuela primaria, que nunca supo del secreto que su esposo guardaba detrás del mueble del dormitorio. Tuvieron 2 hijos, Miguel y Patricia. Ernesto dejó la televisión después del incidente, trabajó como técnico de sonido en una empresa de publicidad, un trabajo aburrido pero seguro, lejos de las cámaras, lejos del peligro, lejos de cualquier cosa que pudiera conectarlo con aquella noche. Pero la cinta siempre estaba ahí. Cada vez que movía el mueble para limpiar, la veía. Cada vez que se acostaba en la cama, sabía que detrás de la pared, a menos de 1 metro de su cabeza, estaba la grabación de María Félix diciendo lo que nadie en México se había atrevido a decir. Y cada vez que leía en los periódicos sobre otro periodista asesinado, sobre otra investigación silenciada, sobre otro caso cerrado por órdenes superiores, sentía un nudo en el estómago. La culpa de saber y no hacer nada. La culpa del testigo silencioso. Pero también el miedo. El miedo racional, justificado, de un hombre que había visto morir a sus compañeros de trabajo uno por uno y que sabía que la cinta detrás del mueble era lo único que los separaba de correr la misma suerte. En 1988, el sistema mexicano se tambaleó. Carlos Salinas llegó al poder con un fraude electoral tan descarado que hasta el gobierno tuvo que admitir que algo había fallado. Se cayó el sistema, dijeron. Y por primera vez en décadas, la gente empezó a cuestionar abiertamente al poder. No mucho, no todos, pero algo se movió. Un resquicio de luz en décadas de oscuridad. Ernesto vio las protestas por televisión. Vio a los jóvenes gritando en las calles. Vio a los periodistas haciendo preguntas que antes habrían sido suicidas. Y pensó en la cinta. Quizás era el momento. Quizás podía sacarla. Quizás ahora alguien lo escucharía. Pero el miedo era más fuerte. Siempre era más fuerte.
Ernesto cerró el televisor y se fue a dormir. La cinta siguió detrás del mueble. María Félix cumplía 74 años. Su salud empezaba a declinar, pero su espíritu seguía intacto. Una tarde, en su casa de la colonia Polanco, llamó a Lupita. Lupita, necesito que sepas algo. Por si muero antes de poder hacer algo al respecto. Doña María, no hable así. Cállate y escucha. Hay un sobre escondido en un lugar que solo yo conozco. Si muero, quiero que busques a la familia de Sebastián Torres. Diles dónde están los documentos. Diles que la verdad les pertenece a ellos, no a mí. Lupita asintió con lágrimas en los ojos. ¿Dónde está el sobre, doña María? María le dio las instrucciones. Precisas, detalladas, como todo lo que María hacía. Y Lupita las memorizó como quien memoriza una oración sagrada. Porque para Lupita, la palabra de María Félix era sagrada. María Félix murió el 8 de abril de 2002, el día de su cumpleaños número 88. Murió mientras dormía, en su casa de la colonia Polanco, rodeada de arte, de recuerdos, de una vida vivida en sus propios términos. Su funeral fue un evento nacional. Miles de personas afuera del Palacio de Bellas Artes. Cámaras de todo el mundo. Presidentes, artistas, gente común que solo quería despedirse de la doña. La enterraron con sus joyas favoritas, con fotografías de sus películas, con cartas de admiradores de todo el mundo. Pero María se llevó un secreto a la tumba. Un secreto que pesaba 17 años de silencio, 2 años de exilio, una vida entera de cargar la muerte de un amigo sin poder hablar de ella. Lupita cumplió su promesa. 3 semanas después del funeral, buscó a la familia de Sebastián Torres. Encontró a su sobrina, Andrea Torres, una mujer joven de 28 años que trabajaba como reportera en un periódico local de Querétaro. Le entregó el sobre de María. Esto es de la señora Félix, le dijo. Es para tu familia. Es la verdad sobre tu tío Sebastián. Andrea abrió el sobre esa noche. Lo que encontró adentro la hizo llorar durante horas. Documentos, fotografías, contratos firmados por Herrera, testimonios de campesinos, y una carta de María escrita a mano. Para la familia de Sebastián, lamento haber tardado tanto. La verdad es suya. Hagan con ella lo que yo no pude hacer. Con amor y vergüenza, María. Andrea quería publicar todo inmediatamente. Pero Lupita le advirtió. Ten cuidado, niña. Los descendientes de Herrera siguen siendo poderosos. Tienen dinero, influencias, conexiones. Si publicas esto sin protección, te va a pasar lo mismo que a tu tío. Andrea entendió. Guardó los documentos. Esperó. Pero no dejó de investigar. Mientras tanto, la vida de Ernesto Villar seguía su curso silencioso. Su esposa Carmen había muerto en 1998 de un infarto. Sus hijos habían crecido, se habían ido de la casa. Ernesto vivía solo en el mismo departamento de la colonia Narvarte donde había vivido toda su vida. La cinta seguía detrás del mismo mueble. 30 años ya. 30 años de guardar un secreto que le pesaba como una losa de concreto sobre el pecho. Cuando supo que María Félix había muerto, Ernesto se sentó frente al mueble y lloró. No lloraba por María, que nunca había conocido personalmente. Lloraba por él mismo, por los 30 años de silencio, por los compañeros muertos, por la cobardía que él llamaba prudencia y que en el fondo sabía que era simplemente miedo. Pero no hizo nada. Todavía no. Pasaron 20 años más. El 8 de abril de 2022, exactamente 20 años después de la muerte de María Félix, Ernesto Villar recibió una llamada del hospital. Cáncer de pulmón. Etapa 4. Metástasis en hígado y huesos. 6 meses, quizás menos. Ernesto colgó el teléfono. Se sentó en su silla favorita, una silla de mimbre vieja que crujía cada vez que se movía, y miró el mueble. 50 años. La cinta llevaba escondida 50 años. Medio siglo de silencio. Y ahora, él se estaba muriendo. Tenía 84 años.
Los huesos le dolían. Respirar era un esfuerzo. Caminar hasta el baño era una expedición. Pero su mente seguía clara, brutalmente clara, como si el cuerpo se desmoronara pero la mente se aferrara a la vida con una intensidad que nunca había tenido. Y en esa claridad, Ernesto entendió algo que había sabido toda su vida pero que nunca se había atrevido a admitir: si no hacía algo con la cinta, la verdad moriría con él. La verdad sobre Sebastián Torres, sobre María Félix, sobre aquella noche de septiembre de 1972, todo eso desaparecería para siempre, borrado del tiempo como si nunca hubiera existido. Exactamente como el gobierno quería. Esa noche, Ernesto sacó la cinta del mueble por primera vez en 50 años. Sus manos temblaban, pero no de miedo. De emoción, de anticipación, de algo parecido a la esperanza. La miró durante horas. La etiqueta estaba amarillenta, borrosa, pero todavía se leía. Canal 2, auxiliar, 4 de septiembre de 72. Todavía no la puso. Primero necesitaba investigar. Necesitaba entender el contexto completo antes de escuchar lo que María había dicho esa noche. Se sentó frente a la computadora que su hijo Miguel le había regalado años atrás. Nunca la usaba mucho, pero sabía lo básico. Abrió el navegador. Escribió: Sebastián Torres, periodista, México 1955. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Artículos académicos sobre periodistas asesinados durante el PRI. Menciones a Sebastián Torres como uno de los casos más sospechosos. Investigaciones de organizaciones de derechos humanos que clasificaban su muerte como probable asesinato de Estado. Todo lo que María había dicho esa noche estaba siendo confirmado, 70 años después, por investigadores que ni siquiera sabían que María había hablado. Ernesto buscó más. Encontró una fotografía en un archivo digital de la UNAM. María Félix en una fiesta en 1954. Y a su lado, sonriendo, copa en la mano, un hombre joven con ojos inteligentes. La leyenda de la foto decía: María Félix y Sebastián Torres en evento social, Ciudad de México, 1954. Ernesto sintió que el mundo se cerraba y se abría al mismo tiempo. María conocía a Sebastián. Era real. Todo era real. Siguió investigando. Encontró datos sobre Miguel Ángel Herrera, secretario de Gobernación de 1952 a 1958. Muerto en 1959 de ataque al corazón. Su familia, 3 hijos, todos empresarios o políticos. Fortunas inmensas. Propiedades en Sinaloa que coincidían geográficamente con las tierras ejidales que Sebastián había denunciado. Todo encajaba como un rompecabezas que alguien había destrozado 70 años atrás y que ahora, pieza por pieza, volvía a tomar forma. Ernesto encontró también un documento desclasificado del Archivo de Gobernación. Un informe interno de 1955 que mencionaba irregularidades en la distribución de tierras ejidales en Sinaloa. Al final del documento, una nota escrita a mano. Caso cerrado por orden superior. No procede investigación. Y una firma que Ernesto no podía verificar pero que ya sabía de quién era. Ahí estaba la confirmación. Sebastián había tenido razón. Todo lo que había denunciado era verdad. Y lo habían matado por decirlo. Ernesto preparó el viejo reproductor de cinta de carrete que guardaba en un closet. Hacía décadas que no lo usaba. Lo limpió con cuidado, como se limpia una reliquia. Ajustó las cabezas. Conectó los cables. Colocó la cinta con la delicadeza de un cirujano. Y presionó play. Estática. Ruido blanco. El sonido del tiempo comprimido en un carrete de cinta magnética. Y entonces, una voz. La voz de Raúl Astor, clara, presente, viva a pesar de los 50 años. María, en todos estos años de carrera, ¿hay algo que nunca te hayas atrevido a decir en público? Silencio. Ernesto contuvo la respiración. La voz de María, fría, perfecta, con ese timbre que hacía temblar al mundo. Sí. Hay algo. ¿Qué es?
Voy a contarte lo que pasó en 1955. Voy a contarte por qué realmente me fui de México durante 2 años. Voy a contarte quién mató a Sebastián Torres. Ernesto cerró los ojos. Ahí estaba. El nombre. Sebastián. Después de medio siglo, la voz de María seguía viva, seguía diciendo lo que nadie se atrevía a decir. La cinta siguió reproduciéndose. María habló de Sebastián, de su amistad, de la investigación, del asesinato. Cada palabra era un golpe. Cada frase era una piedra contra una ventana de cristal que llevaba 70 años cerrada. Y entonces llegó el momento que Ernesto había esperado durante 50 años. La voz de Raúl, ¿quién lo mató? ¿Quién dio la orden? María respiró profundo. El secretario de Gobernación. Miguel Ángel. Y la cinta se cortó. Ruido blanco. Estática. Nada. Ernesto rebobinó. Volvió a escuchar. El mismo resultado. La grabación se cortaba justo antes del apellido. Justo antes de la verdad completa. Ernesto golpeó la mesa con el puño. 50 años guardando una cinta que se cortaba en el peor momento posible. Pero luego pensó. La grabación se había cortado porque apagaron las luces. Porque entraron los hombres de traje. Eso había pasado después de que María dijera el nombre completo. Él lo había escuchado esa noche. Había estado ahí, en su consola, a menos de 10 metros de María. Había escuchado el nombre. Pero habían pasado 50 años. La memoria se borra. Los detalles se difuminan. No podía recordar si había dicho Herrera, o Hernández, o algo completamente diferente. Necesitaba a alguien más. Alguien que hubiera estado en el estudio esa noche y que recordara. Ernesto empezó a buscar. La lista de supervivientes era corta y sombría. Raúl Astor, muerto en 1972. Arturo Villamil, muerto en 1974. Mario Salcedo, desaparecido. Pero había más gente en el estudio esa noche. Utileros, maquillistas, gente del público. Ernesto buscó en cada rincón de Internet. Directorio telefónico, redes sociales, registros públicos. La mayoría habían muerto de causas naturales. Otros habían desaparecido de los registros como si nunca hubieran existido. Pero encontró un nombre. Lucía Ramos. Había sido asistente de producción esa noche. Ayudaba con el vestuario, el maquillaje, la logística. Ernesto la encontró en un artículo de un periódico local de Querétaro. Una nota social de 2019 sobre la inauguración de una pequeña librería. Propietaria. Lucía Ramos, ex trabajadora de televisión. Tenía una dirección. Ernesto tomó un autobús hasta Querétaro. 4 horas de viaje que su cuerpo enfermo sintió como 40. El cáncer avanzaba rápido. Cada movimiento era dolor. Cada respiración era esfuerzo. Pero necesitaba hacer esto. La librería era pequeña, acogedora.